Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro, a una nueva conversación en estudiociudadano.cl. Hoy nos corresponde una conversación, una entrevista en nuestra sección de entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano, que es una de las secciones que más me gusta de todas maneras de nuestros programas, porque es en este lugar donde conversamos con distintas personas, profesionales, expertos, en distintas áreas sobre el país que queremos. No el que tenemos muchas veces, que a veces no nos gusta en algunos aspectos, tiene algunos otros aspectos muy rescatables que debemos valorar, pero aquí conversamos mucho de lo que nos gustaría mejorar, de aquellas cosas que a veces nos faltan y que por lo tanto son entrevistas que yo espero que estén disponibles durante mucho tiempo para el debate, la discusión pública del presente y del mediano y largo plazo. Dentro de los temas que tratamos siempre nos interesa esto de la política pública, esto de cómo nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas en el largo plazo entre todos, involucrando por supuesto a los gobiernos de turno, pero más allá de los gobiernos de turno, en un pensamiento que debe ser algo que compartamos todos durante mucho tiempo para que no tengamos zigzagueos, para que no vayamos y vengamos a cada rato y estar cambiando entonces las ideas, porque así la verdad es que el país se convierte en un soberano lote. Discúlpenme la expresión tan coloquial, pero en realidad como país tenemos que ponernos de acuerdo en las grandes líneas de desarrollo para que realmente avancemos hacia un lado con cierto nivel de coherencia. Y por eso es que hoy día la conversación se va a centrar en un tema que es extremadamente importante. Se trata de las políticas públicas en materia de inversiones vinculadas con el transporte público en localidades remotas o aisladas. Y para tener esta interesante conversación es que me acompaña Eduardo Kaufman Jopia, ingeniero civil industrial, con un magíster en Economía de Transporte, que acaba de publicar con otros autores un texto, un documento muy interesante que vamos a analizar en esta ocasión. Pero antes le doy la bienvenida entonces a Eduardo Kaufman a esta conversación con Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, Alejandro. Todo bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien y contento de podernos habernos encontrado por ahí en las redes sociales, en algunas conversaciones que uno comparte y haber dado contigo y con este informe que fue publicado hace poquito, en enero de 2021. Y esto es súper importante porque fue publicado en una página de internet que corresponde al Foro Internacional de Transporte. Es una instancia de la OOCDE, de la organización, a ver, siempre se me olvida el nombre completo de esa organización. La Eh, OCDE la OCDE, ¿te acuerdas lo que significa? Es es la Organización de Organización Cooperación para en Cooperación y Desarrollo. Desarrollo. Claro, la OCDE. Este club al cual pertenecemos hace algunos años, Chile, lamentablemente estamos siempre abajo, como que somos como el invitado medio pobre de la OCDE, pero Como bueno, siempre, mejor ser cola de león que cabeza de ratón. eso, Así que, nos impone una obligación estar en la OCDE, de ir mejorando nuestras políticas, en fin. Y Eduardo Kaufman, junto a otras tres personas, Natalia Virríos, Marcela Muñoz y Roberto Villalobos, han sido publicados con fecha 7 de enero en este foro de transporte internacional que pertenece a la OCDE, con este paper que trata sobre lo que está haciendo y también lo que tal vez debería seguir haciendo el Estado de Chile para mejorar el transporte público en localidades remotas. Estamos hablando de un informe que trata de lo que pasa con el 12% de la población nacional que vive en localidades aisladas y respecto a las cuales estamos haciendo cosas para integrarlos, para que también tengan la misma oportunidad de desarrollo desde la perspectiva del transporte público, pero como siempre pasa, hay falencias, hay espacios de mejora. Así que para esto entonces voy a ceder la palabra a Eduardo para que nos cuente un poquito en términos generales de qué trata este informe, este estudio, y ahí vamos entonces desgajando la conversación respecto a aquellos aspectos importantes que a Eduardo le interesa resaltar de este documento y que deben ser conocidos por todos ustedes, amigos y amigos, para que entonces sepamos hacia dónde avanzamos en materia de transporte público. Eduardo, ¿qué nos podría decir entonces respecto de lo más importante que significa este documento en el cual tú eres coautor? a ver, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Alejandro, uno de los aspectos más importantes que tiene este paper es, independiente del contenido, es el hecho de que Chile se encuentra ya en un nivel de desarrollo en el cual publica recomendaciones a la OCDE de políticas públicas.
creo que eso que parece tan simple es tremendamente potente, porque muestra que el país tiene un desarrollo institucional en ciertos aspectos que es un desarrollo institucional técnico, porque está basado en teoría económica, en ingeniería, en datos, en números, y en este aspecto, especialmente relacionado a los sistemas nacionales de inversión pública, Chile está tan avanzado, y es algo que mucha gente desconoce, pero Chile en tema de inversión pública es uno de los ejemplos a seguir a nivel mundial. A pesar de todo lo que nos quejamos, de los servicios, de las obras que no terminan, de este puente que el basculante Valdía que lo hicieron al revés, considerando todos estos datos anecdóticos, aún así, Chile es reconocido a nivel internacional y muy fuerte en Latinoamérica como uno de los países con el sistema nacional de inversiones más técnicamente consolidado y fuerte, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista del desarrollo técnico y las metodologías para la evaluación de proyectos. Y el hecho de que Chile esté presentando hacia la OCDE recomendaciones de políticas públicas relacionadas al desarrollo del transporte público y rural en comunidades aisladas, desde un punto de vista diciendo, yo soy Chile, señor OCDE, y les vengo a enseñar, creo que nos posiciona tremendamente, por lo menos en este aspecto. Entonces, ese es el primer punto que creo que es súper importante destacar, y por eso es tan interesante el desarrollo de cómo se dio esto. Chile, como tú bien mencionabas, hace poco que es parte de la OCDE, y el Foro Internacional de Transporte, el ITF, el International Transportation Forum, es una instancia técnica de estudio para el mejoramiento del transporte en general, en todas sus áreas, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte urbano, interurbano, etcétera, de la OCDE, o sea, es decir, de toda la OCDE que tiene su área de aguas, tiene su área de salud, tiene su área de transporte, esta es el área de transporte, y acá Chile está dando cátedra. Esa es una de las cosas más relevantes. Ahora, respecto a de dónde sale este estudio, el año 2019, el Foro Internacional del Transporte realizó una mesa de discusión, una round table, ¿dónde era? En Ottawa, en Canadá, de los cuales fueron hartos países. Estaba Grecia, estaba México, estaba Canadá mismo, estaba Japón y Chile. Y cada uno expuso lo que estaban haciendo respecto a la inversión, tanto en infraestructura como en sistemas de transporte para conectar comunidades aisladas. Y cada país con sus propias particularidades. Por ejemplo, en Grecia, las comunidades aisladas son básicamente conjuntos de islotes o de islas que están en el sur de Grecia. Entonces, ahí las soluciones son más de barco, etc. Entonces, cada país tenía su forma de avanzar en la conectividad y en la accesibilidad para los lugares que generalmente quedan más postergados, y que quedan postergados finalmente cuando tú estás aislado territorialmente, también te aíslas económicamente y te aíslas socialmente. Y el transporte finalmente se transforma en un puente para unir estos lugares aislados con el resto del país. Entonces, de eso se trató la mesa técnica. Chile, representado por el Ministerio de Transporte, y iba yo de apoyo al Ministerio de Transporte como docente de la Universidad Católica. Presentamos este trabajo sobre lo que se estaba haciendo, y fue bien interesante para el foro, porque fue una mezcla entre lo que se hace desde el punto de vista de provisión de flota de transporte, es decir, cuántos buses rurales van a estar circulando para conectar a las comunidades, y la otra patita súper importante es la infraestructura, porque tú, si no tienes caminos, no llegan los buses, ¿cierto? O si no tienes infraestructura de transporte, igual es muy difícil llegar a los lugares. Entonces hay una conjunción entre infraestructura de transporte y el servicio de transporte. Y eso resultó ser una presentación muy interesante. Hablamos con harta gente del ITF y estaban interesados en que publicáramos esto como un paper. Y eso es lo que hizo nacer este trabajo, que estuvo en revisiones y en desarrollo durante el año 2020, como durante el primer semestre. El segundo semestre son ya procesos internos que tiene la OCDE para sus fechas de publicación de paper y trabajo.
y finalmente salió publicado y bien bonito en verdad. Eduardo, antes de continuar con esta conversación, dime un poquito, de acuerdo a tu experiencia y a lo que está pasando en el mundo, porque el planeta ha mutado, especialmente con la pandemia, se aceleraron procesos, se están abandonando ciertas formas de ser y de hacer las cosas. Entonces, antes de continuar, yo quisiera hacerte una pregunta vinculada con dos elementos que están presentes en distinta medida. Por una parte, y yo sé que el ferrocarril, por ejemplo, es una solución, digamos, de carácter macro, porque el ferrocarril no llega a todos lados, ni se va a meter. Antiguamente Chile tenía unos ramales, en fin, pero es una estructura que se abandonó. ¿Cómo dialoga estas políticas públicas que tú trataste en el paper que vamos a conversar sobre ella con la idea del ferrocarril, que es una idea que va y que viene de distinta manera? Chile ha invertido plata en ferrocarril, mucha plata. De hecho, el ferrocarril se ha convertido a rato en un motivo de discusión por las inversiones que a rato se han malgastado en ella, que ahí hay una crítica permanente respecto de las inversiones que se hacen, por una parte. Y lo otro, ¿cómo ves tú que ha cambiado o va a cambiar o está cambiando los hábitos de transporte con la conectividad que hoy día nos da la Internet, que también tiene sus diferencias, sus dificultades y que tampoco llega a los sectores rurales? Pero ¿cómo ves tú esta combinación, esta mixtura entre lo que se está haciendo hoy día, lo que se tiene que seguir haciendo en materia de inversión pública de transporte, más el rol que debiera cumplir también un ferrocarril en Chile y la conectividad de Internet, que de alguna manera permite que aquellos que tienen que moverse físicamente tal vez no siempre tengan que hacerlo? Súper, mira, son dos preguntas, te voy a responder la primera primero. Respecto al ferrocarril y las comunidades aisladas. A ver, tú tienes que pensar que el sistema de transporte es como el sistema sanguíneo. Tú tienes tus arterias, tienes tus venas y tienes ¿cómo se llama? Tienes vascularidad. Es decir, tú vas a tener arterias principales y luego venas que distribuyen la sangre. En el transporte es lo mismo. Tú vas a tener grandes redes. Por ejemplo, la Ruta 5 es una estructura tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo espina dorsal de transporte en Chile. Y luego tienes los caminos que conectan ya localidades más pequeñas. El ferrocarril, debido a que es un medio de transporte masivo, y digo masivo porque no es un auto, no es un bus, o sea, es para llevar a harta gente, como lo que sería también un avión o lo que sería una línea de metro. No es una buena solución para la conectividad en zonas aisladas y rurales. ¿Por qué? Porque operar un tren es caro. Requieres electricidad o diésel, requieres mantenimiento, requieres dónde guardar los trenes, ¿cierto? Requieres cocheras, requieres conservación de las vías, además de la infraestructura, o sea, comprarse una locomotora con los carros para pasajeros no es una inversión barata. Y si tú vas a llegar a una localidad donde viven 40 personas, la verdad es que la forma más eficiente no es hacer una extensión de línea de red de ferrocarril. En ese sentido, el ferrocarril, y cómo se ha ido desarrollando, ha sido conectando grandes polos de atracción y generación de viajes. Es decir, por ejemplo, estos ferrocarriles de cercanía que han ido agarrando fuerza en los últimos años, como el Meritren o el Rancagua Express, lo que hacen es conectar un gran polo de atracción de viajes, que es el centro de Santiago, con grandes zonas de generación de viajes. Por ejemplo, comunas como Melipilla, San Bernardo, Buin, etcétera, que tienen una gran cantidad de población y son generalmente comunas dormitorios. Entonces, ahí se justifican los costos de un tren. Y es súper importante, acá el término se justifican los costos, porque hay que ver en qué se justifican los costos, qué significa que se justifiquen los costos. Y eso podemos ahondar un poquito más adelante. Por lo tanto, pareciera que el tren va a seguir siendo una buena alternativa para generar conectividad entre zonas densamente pobladas, pero la solución para las comunidades rurales
Primero que nada, por ejemplo, el sur de Chile por geografía no te va a dar. Porque la geografía es demasiado accidentada, hay islotes, hay falta de conectividad, o sea, ni siquiera podemos hacer la carretera austral, que recién, hace no mucho que se inauguró y en el estándar que tiene, aún así fue todo un desafío de ingeniería lograr generar cierta conectividad hacia el sur. Entonces, hacerlo en tren se vuelve mucho más costoso y más difícil. Y en ese sentido, la conectividad rural o la conectividad en zonas aisladas o rezagadas siempre es mejor hacerlo a través de los modos de transporte que sean lo más flexible posible. Es decir, básicamente hacer los caminos para que la gente pueda entrar y salir de los lugares y ponerle los servicios de transporte que pueden ser barcazas, pueden ser, ¿cómo se llama? Generar puentes también súper importantes, o servicios de transporte colectivo rural como los que están descritos en el paper que citamos en un principio. Entonces, eso respecto al tren. Ahora, ¿por qué el tren no se ha desarrollado mucho en Chile? Bueno, principalmente porque tiene que ganarle en costo a las alternativas. Por ejemplo, para la carga, uno podría pensar en trenes de carga. En Chile existe el cabotaje nacional. Entonces, por ejemplo, tú puedes tirar la carga a un barco en una región, llevarla en barco a otra región y descargarla. Y eso generalmente es más barato que una línea de tren haciendo lo mismo, porque el barco tiene mucha capacidad y aparte el barco no requiere estructura, anda en el agua, no tienes que tirar las vías. Segundo, las vías que tenemos en Chile responden a porque dicen, ya, pero si tenemos las vías, usémoslas. Sí, pero responden a otra tecnología de trenes. Es decir, los trenes actuales andan a otra velocidad, tienen otro tamaño de trocha es el ancho de la vía del tren, y eso tampoco, y los túneles también son muy bajos, entonces no te permite utilizar técnicas de eficiencia que existen para el transporte de carga en tren, como el doble stacking, que básicamente cuando tú tienes, imagínate un tren con contenedores y pones un contenedor encima de otro. Un nombre súper técnico, pero es básicamente poner dos contenedores en un mismo carro. O dos, ¿cómo se llama? No contenedores. Uno sobre otro, independiente del tipo de carga. Pueden ser dos barriles grandes, etc. Entonces, en ese sentido, la inversión que ya existe en trenes no te permite operar con los trenes modernos, por lo menos, a menos que se hagan grandes inversiones adicionales. Y tendrías que competir entonces con el cabotaje, es decir, el transporte de carga en barco, versus competir y también con las carreteras, porque las carreteras que tenemos en Chile, gracias al esquema que tenemos de asociaciones público-privadas, de las concesiones, es de un estándar a nivel latinoamericano que es excelente, y el camión también te permite el transporte punto a punto. Entonces también, en general, salvo contadas excepciones, el camión resulta ser una alternativa también de transporte más eficiente que el tren en carga. Ahora, respecto a pasajeros, yo creo que una de las particularidades que tiene Chile es que la gente tiene poca movilidad entre regiones. O sea, si uno lo compara con una de las películas de Estados Unidos, como que todas las ciudades son grandes y toda la gente se mueve entre otras ciudades y va viviendo en distintas ciudades, etc. Acá en Chile es menos común, uno generalmente se queda en la ciudad que nació. Obviamente hay excepciones, pero la norma es que si uno es de Copiapó, viva toda su vida en Copiapó. Y puede que viva un par de años en otra ciudad, pero después se vuelva. Si uno es de Santiago, que se quede en Santiago, etc. Entonces, la cantidad de viajes regionales que se dan, porque al final uno no hace un tren para viajes de largo tramo, no vamos a hacer un tren para un viaje de 2 kilómetros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las carreteras también para distancias más cortas están muy bien desarrolladas, y por otro lado también tenemos transporte aéreo nacional, que es súper barato y con buena infraestructura de servicio aeroportuario. Entonces, el tren también le va a costar mucho competir con el avión, porque Chile ya, a pesar de todas las quejas, ha logrado un nivel de ingreso tal que la gente que quiere viajar entre ciudades generalmente lo puede hacer en un bus, que puede ser un bus con buen estándar, uno de estos típicos buses, cama, etc., o en un avión y demorarse poco. Entonces, ahí uno se pregunta, no sé, yo me acuerdo que en las elecciones pasadas, no me acuerdo quién era, pero querían proponer un tren de Arica a Punta Arenas.
Ok, ¿para qué? ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Estamos realmente resolviendo un problema de transporte? ¿Estamos dando una alternativa que es realmente superior? Superior en tiempo, superior en costo, superior en calidad para la gente. Entonces, yo en ese sentido, particularmente creo que el tren se ha ido desarrollando en donde tiene que desarrollarse en Chile, que básicamente en trayectos de mediana distancia para la carga, como por ejemplo conectando un centro de actividades con un puerto o conectando una mina con un centro de acopio, etcétera. Y desde el punto de vista pasajero, para ir generando en todas estas conurbaciones que han ido apareciendo en el tiempo. Por ejemplo, hay un proyecto hace harto tiempo que es para conectar Puerto Montt con Alerce, donde efectivamente se da esta dinámica de que tú tienes una localidad dormitorio y tienes centros de actividad, y eso justifica suficientes viajes como para que el tren sea lo que se conoce como socialmente rentable. Y ahí después podemos entrar en ese tema de la rentabilidad social, que es súper interesante, y yo creo que finalmente es el criterio más importante para tomar estas decisiones. Respecto a tu segunda pregunta, ahí Alejandro, ayúdame cuál era la segunda pregunta. ¿Qué impacto ves tú que puede tener el desarrollo de la Internet, básicamente los hábitos de traslado de las personas? Porque tú acabas de decirlo, por ejemplo, la justificación de un tren interurbano está muy Depende de la vinculado cantidad de viajes. la cantidad de viajes y precisamente uno ve, yo vivo en Rancagua, por ejemplo, y el Metrotren, el Expreso Rancagua que le llaman, tiene más frecuencia en las mañanas porque se supone que va a salir más gente Exacto, sale que a gente a trabajar. mediodía, que a media tarde. Y a la vuelta tiene más frecuencia para el otro Claro. lado, que es Y yo, justamente por respondiendo ejemplo, a esto caso de... real, yo trabajo en Santiago, a pesar de que he sido de los que más he insistido durante años. Yo hace 15 años que teletrabajo aproximadamente, o sea, para mí el teletrabajo no es una novedad, pero sí el teletrabajo es una novedad hoy día para medio mundo, dada la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto crees tú, cómo crees tú que podría impactar el desarrollo de la Internet en Chile en los hábitos de movilidad y cómo entonces podría, y ahí podríamos incluso discutir si es socialmente rentable y justificable entonces una inversión de transporte para una localidad remota o aislada, cuando hoy día cada vez crece más la cobertura de Internet y por lo tanto los viajes se hacen menos justificados o incluso menos necesarios. A mí me carga viajar a Santiago, por ejemplo. Yo estoy feliz con no tener que viajar ahora y si voy a viajar, quiero viajar lo menos posible. Claro, mira, respecto a eso, yo pienso que en el mediano plazo, a ver, un poquito más atrás, a corto plazo yo creo que el teletrabajo se va a quedar, especialmente relativo a reuniones entre trabajadores de empresas distintas. Yo probablemente la gente va a seguir yendo a la oficina dependiendo de la naturaleza del cargo. O sea, gente que atiende público sí o sí va a seguir yendo a trabajar. Gente que tiene trabajos ¿cómo se llama? De manufactura, gente que trabaja como operarios, mecánicos, gaffiters, gente que va a tener que trabajar en terreno sí o sí. El sector de agricultura y minería también va a seguir trabajando en terreno. Y probablemente todos los trabajos que son más parecidos seguramente al que desarrollas tú, al que desarrolle yo, que es más como sentarse en un computador, ver información, analizar datos, sacar conclusiones, etc. Ese tipo de trabajos más técnicos vayan migrando más hacia una modalidad de teletrabajo. Ahora, probablemente tanto tú como yo nos movemos también en un círculo donde la gente, nuestros amigos, nuestros familiares tienen trabajos similares a este. Entonces sobreestimamos el tamaño del teletrabajo, porque en nuestro círculo cercano vemos que están todos con teletrabajo, pero la gente que atiende en los malls, la gente que atiende en las farmacias, la gente que barre las calles, la gente que conduce camiones, ellos no pueden hacer teletrabajo. Y representan, yo creo, no tengo el dato exacto, pero debería estar entre el 80 y el 90% de los trabajos que existen en Chile. Entonces, el teletrabajo sí va a tener un impacto en cierta cantidad de viajes, especialmente viajes de reuniones de trabajo. Por ejemplo, ya no es tan necesario ir a juntarse con alguien para ir a hacer una reunión, sino que puede ser, ya no acostumbramos a hacerlo por Zoom, por Skype o por lo que sea. Pero respecto a las comunidades aisladas per se, en general es poca la gente que trabajando en comunidades aisladas hacen trabajos que puedan ser reemplazados por teletrabajo. O sea, operarios, artesanos,
agricultores, pescadores, etcétera, ellos, no sé, o sea, no porque haya internet van a poder ir a pescar, se van a meter a www.fishing.com, ¿cierto? O sea, van a tener que salir a pescar igual. Y después van a tener que ir a vender el pescado igual. Y el tipo que les trae el hielo para el pescado va a tener que llegar igual, y después el camión que viene a buscar el pescado para llevárselo a Santiago va a tener que viajar igual, y la gente de los restaurantes que va a comprar el pescado o de los que hacen distribución también. Entonces, hay una cantidad de viajes que no va a cambiar tanto. Yo creo donde sí vamos a empezar a ver cierta cantidad de cambios es en los flujos vehiculares, especialmente en los viajes urbanos, porque hay una correlación alta entre la gente que tiene auto, que nosotros hicimos tantos autos que hay en Santiago, etcétera, pero solamente el 20% de más rico de la población tiene auto. Todavía existe un 80% que se mueve en transporte público. Pero justamente se da que la gente que tiene auto también es gente que es más probable que esté migrando de la modalidad de trabajo a teletrabajo. Y eso es una tremenda noticia, es excelente noticia, porque finalmente dentro de una ciudad, el modo de transporte más dañino por lejos es el auto. Porque si tú piensas, no sé, en una micro, sí, una micro es más dañina que un auto per se, porque emite más contaminantes, consume más combustible, los accidentes que puede producir son más graves y además tienen un mayor uso vial. Pero dentro de una micro, de un bus de estos buses red nuevos, por ejemplo, que tienen un buen estándar, yo los conozco, han dado ahí harto, me gusta harto andar en transporte público, metes 100 personas, y 100 personas que están relativamente cómodas, no, estoy exagerando, ya 50, 100 es mucho para estar pensando un bus o lugar más largo, pero 50 personas, versus en un auto que con suerte la tasa de ocupación en Santiago, que es la cantidad promedio de personas que van dentro de un auto, 1,5. Es decir, la mitad de los autos van 2 personas y en la otra mitad va 1, estadísticamente hablando. Entonces el auto es lejos lo que por viaje, por cantidad de personas transportándose, más emite gases de efecto invernadero, ¿cierto? CO2, más contaminación de material particulado produce por viaje, más accidentes genera por viaje, más congestión genera por viaje, versus los modos de transporte público masivo como el metro o la micro. Por lo tanto, una disminución en la cantidad de autos hace que haya menos taco, por lo tanto, si hay menos taco, las micros pueden ir más rápido, y la gente que no tiene auto, que está presa del transporte público, que no va a poder hacer teletrabajo probablemente porque tiene que ir a abrir un negocio, porque tiene que ir a atender en un mall, porque se dedica al aseo, porque se dedica a la manufactura, etcétera, van a tener mejores condiciones de servicio justamente porque las micros van a estar menos en el taco, y si una micro se demora menos en terminar su ciclo, quiere decir que la misma micro puede dar más vueltas durante un día. Eso significa que la gente se demora menos, se genera el efecto al tener la misma cantidad de buses, pero menos congestión y por lo tanto un menor tiempo de ciclo, es decir, desde que la micro empieza su viaje hasta que lo termina y empieza un recorrido completamente nuevo, disminuye. Entonces es como el efecto como si tuvieras más micros también. Correcto. Lo que hace que la gente espere menos y además esa espera se dé con una mejor regularidad. Por lo tanto, yo veo que los efectos del teletrabajo van a impactar positivamente en la disminución de vehículos particulares en la ciudad, y eso va a transformarse en una mejora del transporte público. Sí, y que la verdad que va a aportar a la racionalización del uso de los recursos. Yo también haría un llamado desde ya a la clase política, a los gobernantes, a promover el ingreso y salida de las universidades, de los centros educacionales y del trabajo en horarios diferidos, de tal manera de que también disminuyamos la posibilidad de los tacos y los atochamientos en ciertos horarios del día, que es cuando todo el mundo sale y después en la tarde todo el mundo se devuelve. Y bueno, si hacemos esa otra modificación, entonces hacemos la ciudad más vivible, más agradable. Claro, uno puede gestionar oferta o puede gestionar demanda. En este caso tú puedes decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Duplicamos el tamaño del metro o dividimos en 2 los horarios de entrada? ¿Qué es más barato para la sociedad? ¿Qué es más eficiente? Y esa es una de las preguntas que uno tiene que hacer, porque la respuesta, aunque pareciera evidente, no es evidente. Porque puede ser que el tener que aumentar frecuencias en otras horas que no son puntas tengan costos distintos, tengas que contratar gente distinta o tener otros esquemas de operación de transporte que puede que no sean tan baratos. O también se generan otros fenómenos sociales que somos incapaces de ver aún. Pero hay que hacer el estudio, hay que hacerse la pregunta. Yo creo que no sé, lo más evidente,
lo más obvio es que haciendo una gestión de la demanda de horarios, es decir, que algunos trabajos, por ejemplo, empiezan a las 9 y otros empiezan a las 10, hace que no se te congestione tanto, porque finalmente cuando toda la gente está viajando al mismo tiempo, estás metiendo demasiada agua en la misma manguera. Entonces necesitas una manguera más grande. Pero si tú abres un poquito la llave con la cerras, pues la vuelves a abrir y la cerras, vas a tener una cantidad de agua, pero con una manguera igual. Entonces, es algo interesante que por lo menos hay que discutir. Estamos ya en la mitad de esta conversación, Eduardo. Hemos hecho un diagnóstico, hemos revisado un poco el estado del arte de lo que está pasando en Chile. Hablemos de lo que debiera pasar, del mundo ideal. Cuéntame, ¿qué es lo que estás viendo tú de lo que han sido o lo que debieran ser, hacia dónde deben apuntar las inversiones en política pública para las comunidades remotas, que es lo que más nos importa, porque en realidad hemos estado hablando de transporte en general, hemos hablado un poco de los problemas de las grandes ciudades, de los centros urbanos, pero lo que nos convocaba originalmente hoy día es en las soluciones para los sectores aislados, donde, según el informe donde tú has trabajado, estamos hablando de una población que significa el 12% aproximadamente del país que está en esta situación. De hecho, esto me recordó una conversación que tuve con la directora de Fundación Ambulén, la Fundación del Agua, que trabaja precisamente en soluciones de acceso al agua potable en sectores rurales, porque también coincidíamos con Rocío Espinosa, que también se trata de que el problema de accesibilidad al agua está más o menos concentrado en los sectores rurales, y estamos hablando de aproximadamente también entre un 10, un 15%, 12%, 1.200.000, 1.300.000 personas. O sea, tenemos un sector del país, una población que está en desventaja en relación a otro, sea por el problema del acceso al agua, sea por el problema de transporte. Entonces, hablemos un poquito de dónde debemos poner la plata, Eduardo, cuáles son las soluciones técnicas que tú ves que son las más adecuadas y cómo eso de alguna manera se justifica desde el punto de vista de la inversión social, que es tan importante, y cuál es la actitud también que tienen los políticos y los gobiernos de turno respecto a estas materias, porque a veces uno dice, ¿qué pasa? Un ejemplo sencillísimo, Eduardo, me decía Rocío que en materia de acceso al agua tenían identificadas 40 comunidades que estaban cercanas a la playa, al agua salada, y que habían soluciones de desalación que hoy día eran muy eficientes porque la desalación ha bajado mucho de precio, y sin embargo la solución que da el Estado, que da el municipio, por ejemplo, que el que está ahí mismo, es seguir llevando agua en camiones de aljibe a un costo que además es enorme, y ellos sacaron la cuenta de ellos, de que si se invirtiera buena parte de lo que se gasta en camiones de aljibe en soluciones, por ejemplo, como la desalación, en los casos que es pertinente esa solución, tendríamos una solución mucho más eficiente, tanto en continuidad, calidad y seguridad de acceso al servicio o al producto agua. ¿Tenemos situaciones parecidas en transporte, Eduardo? ¿Hay cuestiones que estamos haciendo mal y que deberíamos hacer mejor en esta materia? A ver, yo creo que, bueno, Chile tiene, como te comentaba, un sistema nacional de inversión pública que está dentro actualmente, antes era Mideplan, ahora está dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entre ellos, dan las normas y rigen los lineamientos técnicos para aprobar o no aprobar proyectos. En particular, para el sector de transporte, yo diría que es donde estas normas y estas metodologías es donde mejor funcionan, dentro de todos los sectores de la inversión pública, entre salud, embalse, ¿cómo se llama esto? Iluminación, etcétera. Transporte es donde mejor funciona y uno lo ve, o sea, en general, yo no sé si te ha pasado alguna vez que estás llegando a un lugar en un viaje y quieres llegar a alguna ciudad y no tengas cómo llegar, o que sea muy difícil llegar, o que la carretera esté realmente en un pésimo estado. En ese sentido, el MOP tiene planes de conservación y planes de pavimentación que son bien ambiciosos y que generalmente son técnicamente muy bien hechos y muy bien elegidos. Y por otro lado, también hemos ido avanzando en muy buen estándar vial para el transporte interurbano para llegar de una ciudad a otra en términos de carreteras, accesos, bypass, etc.
Entonces, en ese sentido, yo pensaría que Chile se encuentra desde el punto de vista del transporte bien respecto a cómo podría estar y comparado con otros sectores. Ahora bien, una de las cosas súper relevantes y que pasa mucho en inversión pública, yo diría que el problema en el transporte, especialmente el transporte rural, es al revés que el caso que me comenta en el agua. Porque en el agua pareciera que la solución que está dando el mundo político o el mundo administrativo del Estado es de un bajo estándar y subdimensionado para las reales necesidades, pero en el transporte generalmente te pasa al revés. El mundo político y la administración del Estado generalmente quieren proyectos más grandes de lo que se necesita. Te voy a dar un ejemplo súper concreto y que te vas a acordar seguramente, Alejandro. ¿Te acuerdas del hospital de Curepto? Sí, sí, sí. Ya. El hospital de Curepto era este hospital que se inauguró en Bachelet 1, por lo que recuerdo, o 2, no recuerdo si fue 1 o 2, pero fue Parece uno de que los... parece que fue el 1. El 1. Y terminaron el hospital y hicieron, no sé si has estado en Curepto. Yo nací en Curepto, yo tengo... Ya. Mis papás estaban haciendo ¿cómo se llama? Son doctores y estaban haciendo ¿cómo se llama? El generales de zona. Cuando terminas la beca y tienes que ir a trabajar a lugares rurales. Y toda mi vida fui a Curepto, porque mis papás tenían ahí amigos. Y Curepto es chico, es súper chico, debe tener unos 40.000 habitantes si es que. Y hicieron un hospital con un estándar como para una comuna de 200.000 habitantes. Ahora, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué el Estado quiere gastarse más plata de la que necesita? Y llegó un punto en que cuando lo inauguraron no habían enfermos. Y la comuna no tenía financiamiento para poder operar un hospital tan grande, si operar un hospital es muy caro. Entonces, no sé si te acuerdas que fue como súper anecdótico y muy chistoso que creo que era como el guardia de seguridad del hospital se hizo pasar por enfermo cuando fue la presidenta. Absolutamente. Y salió en las noticias, Conocidísimo. conocidísimo. Entonces, finalmente, eso te muestra que el mundo político, en general, siempre va a querer hacer proyectos de infraestructura pública más grandes de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque no lo pagan ellos, no lo pagan con su bolsillo, sea un alcalde, un intendente, un diputado, no está pagando con su bolsillo el proyecto, ¿cierto? Es con la plata de otro. Además tengo un incentivo permanente, el incentivo del político de estar pidiendo cosas. El incentivo de los votos, o sea, si yo digo, a ver, si yo soy un alcalde y te quiero inaugurar un nuevo camino rural, ¿cómo quiero yo que sea? Que sea de 10 pistas por lado, que sea de hormigón armado que sea lo más fachero posible el camino al que voy a ir a cortar en la cinta, a pesar de que el flujo sean 10 vehículos al día. Entonces, el sistema nacional de inversiones trata de poner racionalidad sobre ello y no sobredimensionar las soluciones. Y en transporte, especialmente en transporte rural, en general, la tendencia política, la fuerza política, lleva a sobredimensionar las soluciones de transporte. Es decir, ponerle un camino de muy buen estándar, con paradas turísticas, con hormigón armado, etc. Y de repente para localidades que tienen muy bajo flujo y no se justifican necesariamente soluciones técnicas tan complejas. De repente una pavimentación simple es suficiente. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que si haces sobredimensionados los proyectos, con la plata que pavimentaste 10 kilómetros podrías haber pavimentado 100. ¿Cierto? O sea, si tú decías hacer un proyecto sobredimensionado, o sea, pensemos cuántos hospitales de Curepto, el hospital de Curepto, si uno lo dividiera en hospitales que son del tamaño justo necesario para las comunas donde están, podríamos haber servido a 5 comunas con el coste del hospital de Curepto. 5 comunas con el hospital que necesitan en vez de una con un hospital gigante que además no pueden mantener. Entonces, en ese sentido, la evaluación de proyectos, especialmente de las inversiones públicas, se vuelve súper relevante para poder elegir cuándo un proyecto está quedándote demasiado grande o te está quedando demasiado chico. Y ahí entra el análisis técnico de la evaluación social. Hay que ver cuánto va a ser los costos del proyecto,
cuánto es la demanda potencial, quién se va a hacer cargo de la administración, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura y de su operación si es que requiere gente. Entonces, ahí generalmente está un poquito más el choque político. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo ves tú? ¿Sientes que hay presión en los cuadros técnicos respecto a los políticos de turno? Porque políticos hay en todas partes, o sea, desde el alcalde Sí, hasta el presidente de la República, pasando por los senadores. Imagínate, ahora vamos a elegir gobernadores, que yo no tengo claro cuál es el rol, no es que no lo tenga claro, lo que pasa es que uno ve que las atribuciones que le están otorgando a los gobernadores son muy bajas. Yo ya estoy viendo que se van a armar un montón de caudillos en las regiones que van a empezar a pedir, un montón de cosas que hay que financiarlas y que entonces vamos a empezar claro, a canibalizar poco menos que el presupuesto de la República. ¿Cuál es la experiencia que exacto. tú tienes al respecto? A ver, mira, en general el Sistema Nacional de Inversión Pública en Chile tuvo durante mucho tiempo, mira el detalle que te voy a dar, es un detalle que pasa muy piola, pero en mi interpretación es una de las cosas más importantes. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que son básicamente funcionarios que revisan los proyectos y lo aprueban y los rechazan, en su momento estaba compuesto en su gran mayoría por funcionarios de planta en el Ministerio de Transporte. ¿Por qué de planta? Porque es una función crítica. O sea, tú tienes que tener una seguridad laboral para poder plantarte ante un alcalde, ante un diputado o un intendente y decirle que su proyecto no va. En su momento, a mí, yo cuando trabajé en el Sistema Nacional de Inversiones, me tocó ir a pelear con Orrego, porque por el tema este de la ciclovía por el Mapocho, Orrego, porque había un... el ex intendente de Santiago, Sí, entre con otros Claudio cargos, Orrego. Claudio. Entonces, básicamente era una extensión del proyecto el Mapocho 42K, creo que se llama, 48K, y que consideraba una ciclovía por la ladera del Mapocho, y no hay que ser un genio de la ingeniería para hacer que si tú haces una ciclovía por la ladera, una vez que suba el caudal y vuelva a bajar, te va a quedar hecha pedazo en la ciclovía y vas a tener que volver a hacerla todas las veces. Bueno, Y eso es un gastadero de yo no le plata. pego nada a ingeniería, pero lo imaginé inmediatamente. Dije, ¿qué va a pasar con esa pobre vía cuando quede bajo el agua? ¿Cuál va a ser el deterioro que que esa vía va a tener en el corto y Claro. largo plazo? Y la respuesta fue, pero eso no se preocupen ustedes, nosotros lo pagamos. Si hay que reinvertir, nosotros lo pagamos. No, no lo paga usted porque no es su plata. Es la plata mía. Es la plata de mi abuela que cuando va a comprar el pan y le cobran el IVA al 19%, o cuando tú pagas tu cuenta de Skype, o lo que sea, bueno, ahora que estas cosas van a empezar a ponerse impuestos, de ahí sale la plata. No es la plata de Orrego, no es la plata del presidente, no es la plata de los intendentes ni de los diputados. Tema que no es menor, Entonces, Eduardo, realmente es increíble. Yo hace un año nomás vi por ahí en redes sociales a alguien quejándose porque había ido a una tienda y resulta que después de que compró en la tienda, mira la boleta y le aparecía el 19% del IVA. Y dice, ¿pero por qué me cobran IVA? Entonces, como que pudiera ver, en el mundo se dio cuenta de que todas las compras, desde que uno existe, están grabadas por IVA, que habrá cambiado claro, un poco el porcentaje. Yo recuerdo que alguna vez el IVA fue 20%, otro momento lo bajaron de 17%, en fin. Pero toda la vida hemos pagado impuestos al valor agregado y a mí me sorprende que hay una entre otros, cantidad claro. importante de la población en Chile que todavía no se da cuenta que el gasto público al final sale de nuestro bolsillo a través de muchos tributos, siendo el impuesto al valor agregado, el IVA, de las compras, ventas y servicios, uno de los más relevantes e importantes. Entonces, lo que tú estás mencionando respecto a esta conversación con Claudio Orrego y la discusión sobre financiar o no la ciclovía al lado del Mapocho es extremadamente, o dentro del Claro. Mapocho prácticamente, extremadamente importante como ejemplo Ahora, una de los acotación, no estímulos incentivos. necesariamente estas frases las dijo todas Claudio Rego, era un equipo No, pero técnico se de él y el entiende nuestro, claramente, pero pero entiendo. se entiende la idea del Sí, fondo, es aparecer con una obra que es muy mediática, porque esa obra apareció mencionada en todos los medios de comunicación. O sea, claro, y antes de estar aprobada, que también es una estrategia política exacto, muy normal. O sea, claro, anunciar proyectos antes de su aprobación es más vieja que el hilo negro esa técnica, por eso lo hacen, lo hacen todos los que son medianamente vivos. El tema es que después, cuando tú chocas con la realidad y te das cuenta que el proyecto que tú estuviste anunciando con bombo y platillo, no sé, el tranvía para unir Contulmo con Unión,
la verdad es que no se justifica por costo, o no se justifica porque no hay capacidad operativa, o no se justifica porque no hay suficientes viajes. Y obviamente también hay que considerar que el Estado chileno, si bien funciona como una maquinaria, tiene una filtración política muy grande. Hay que pensar cuáles son los políticos en Chile. Está el presidente, ¿cierto? Pensamos desde estructura administrativa del Estado hasta dónde se mete el mundo político. Tienes al presidente, ¿cierto? Político. Tienes a los ministros políticos. Tienes a sus subsecretarios y su equipo asesores, todos políticos. Tienes a los jefes de división, que es lo que viene después, los cuales son de confianza, ¿cierto? Y en general, políticos. Y recién te quedan las últimas dos líneas, que son los jefes de departamento, que son técnicos, y los funcionarios, que son técnicos. Entonces, la infiltración del mundo político hacia el Estado es tan grande que hace que sea muy difícil tomar decisiones 100% técnicas. Y ahí es donde entraba esto que te mencionaba, que especialmente en la época de Elwin, de Lagos y de Frey, la gran mayoría de los funcionarios que componían el Sistema Nacional de Inversiones eran funcionarios de planta. Y bueno, los que conocen algo del Estado, que han trabajado en ello, saben que sacar un planta es una tarea titánica. Bueno, o sea, tendría que matar a alguien para que lo saquen. Ese otro nuestro problema, Eduardo, lo que estás mencionando es extremadamente importante. Esta inamovilidad de los funcionarios del aparato público es muy importante en ciertas situaciones, cuando tienen que tomar decisiones que son tan relevantes. Pero claro, hoy día tenemos otro problema. Hay mucha gente que está en el sistema público que parece que no quiere trabajar, incluso algunos parecía que están atornillando al revés, en fin, y ahí tenemos un lío que tenemos que resolverlo, pero en principio... Sí, de hecho, los cargos de planta, que principalmente lo que hacen es que la decisión técnica no sea sin costo para el funcionario, o sea, mientras sea correcta, por supuesto, es lo que ayudó también a parar muchos proyectos. Ahora la mayoría de los funcionarios del Sistema Nacional de Inversiones son funcionarios de contrata, es decir, su contrato se puede acabar a fin de año, el 31 de diciembre. Entonces, como tú te plantas ante un político con poder, que puede pedir tu cabeza al subsecretario, y el subsecretario se lo pide al jefe de edición, que también es político, y el jefe de edición es el que manda y se lo dice a tu jefe de departamento y te saca, es un riesgo real. Y eso hace también que el Sistema Nacional de Inversiones también ha ido perdiendo un poco de fuerza en el tiempo, debido a que los funcionarios también tienen miedo. Tienen miedo porque el mundo político se ha infiltrado con demasiada fuerza en el mundo técnico, en el Estado. Y muchas decisiones que son técnicamente incorrectas se toman iguales porque la fuerza política con la que llega es muy fuerte. Entonces, tal vez una de las cosas que uno podría ir trabajando para tener un Estado más eficiente y más técnico es tratar de generar un quiebre. Por ejemplo, yo creo que el quiebre debería ser los jefes de división. Los jefes de división que responden a un subsecretario que da alineamientos políticos deberían ser personas que no dependan del subsecretario. Gente que realmente sea un asesor técnico, que realmente esté representando la división del ministerio o del aparato público del Estado, que corresponde con toda la fuerza que requiere. Y no andar rindiéndole pleitesías a los niveles más arriba y los niveles más arriba, y luego ahí se dé un despelote, porque el ministro que es amigo del intendente, y el intendente que es el primo del diputado, y el diputado le dice este proyecto tiene que salir sí o sí, y nadie alega porque todos somos inconscientes de que la plata del Estado no es del Estado. El Estado no genera plata, el Estado no tiene un peso, es nuestra plata, administra nuestra plata. El Estado es como un FP, administra nuestros fondos, no son de ellos. No pueden tomar decisiones sin preguntarnos a nosotros, no pueden tomar decisiones que vayan en contra de los intereses globales de la nación. Y aún así vemos que sí se hacen. ¿Y por qué? Por más votos, por cortar más cinta. Entonces, la inversión de infraestructura pública es mucha plata en Chile. Estamos hablando de 3.000 millones de pesos. Claro. Es mucha plata y ahí se va todo. Claro, algo similar pasa con los CORES, por ejemplo, con los consejeros regionales, que hoy día son elegidos en votación popular, pero siguen siendo representantes de los partidos políticos que hacen sus campañas. Entonces, cuando llega la hora... Y le cortan el agua a un alcalde que es de otra... No sé, dicen, no vamos a aprobar este proyecto porque nosotros somos un consejo regional, no sé, de derecha, y este es un alcalde de izquierda, así que no vamos a aprobar ningún proyecto. O sea, ¿cómo puede ser que la politiquería
de ese tipo penetre tanto que afecta a la población, porque la gente es la que se queda sin hospitales, la gente es la que se queda sin electricidad o sin agua potable. Entonces, hay un tema de que yo creo que en el Estado chileno el mundo político se ha ido infiltrando demasiado. Y nosotros tenemos un Estado que, si bien es grande, es un Estado que funciona relativamente eficiente o ha funcionado relativamente eficiente, pero tiene que llegar un momento en donde decimos al mundo político: deje meter las manos, no es su plata, no es su decisión. Esa es mi humilde opinión. Claro, el último 2 minutos que nos quedan, Eduardo, de esta interesantísima conversación, pues, especialmente en esto último que has mencionado, porque lamentablemente nos salimos digamos, del análisis técnico de esta materia, porque nos vemos en la obligación de hacer De tomar notar estos puntos. una falla del modelo que hoy día tenemos. ¿Cuáles, a tu parecer, debieran ser los 2 o 3 criterios fundamentales, las ideas que debieran iluminar este tipo de conversaciones? ¿En qué debería estar pensando el político? Yo sé que nos ven, nos escuchan estas conversaciones, los políticos. Y ¿cuáles deberían ser esos elementos que el político debiera anteponer antes de el deseo innato de querer estar cortando la cinta? ¿Qué es lo que debe pensar una persona que está pensando realmente en un país que se vaya a desarrollar armónicamente, con equidad para todos los sectores, cuando está ante la disyuntiva de tomar decisiones de inversión pública? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a los políticos, a los candidatos especialmente, que ofrecen tanta cosa? Claro, yo primero que sería muy cuidado en ofrecer, o sea, que no se autoponga la soga al cuello. Porque muchas veces políticos, por querer ofrecer, después chocan con la realidad de que ofrecen cosas que no se pueden hacer, o que son técnicamente no factibles, o incluso que pueden ser ilegales, y después tienen que responder a la gente. Y si quieren tener una carrera política larga y fructífera, tienen que, en ese sentido, ser súper honestos y dar a la gente prometerle lo que realmente le pueden dar y no lo que no puedan. Segundo, creo que cualquier político, sea especialmente parlamentario, es importante considerar que en política pública lo que predomina no es la sensibilidad, no es el sentimiento, no es el anhelo, etcétera, porque yo me acuerdo, trabajar en el sistema nacional de inversiones, justificaciones de proyectos, decía: es un anhelo de la población. Primero que nada, no un anhelo de la población, es un anhelo del político que está llevando este proyecto. Y segundo, aun si es un anhelo, hay que recordar que todos anhelamos muchas cosas. Por lo tanto, tener la información técnica y la preparación para entenderla, o por último, gente preparada para entenderla al lado tuyo, que te explique bien, es súper importante. O sea, yo no digo que volvamos a una tecnocracia, no creo que la política pueda ser hecha por análisis, por ingenieros y computadores. La política tiene otras instancias de corto plazo, de mediano plazo, que son relevantes, y no solamente en largo plazo en inversión. Pero no podemos cerrar los ojos al análisis técnico y entender qué significan las decisiones que estamos tomando. O sea, si es que alguien le hubiese dicho a la presidenta Bachelet el ridículo que iba a hacer con el hospital de Talca, y que ahora, no sé cuántos años después, seguimos hablando del tema, pero no de Talca, perdón, bueno, de Talca también, pero el hospital de Curepto particularmente, probablemente la decisión política hubiese sido otra. Entonces es importante que tengan buenos asesores técnicos que le expliquen bien en todos los aspectos donde se desempeñan. Y súper práctico, o sea, si tú eres concejal, y yo sé que los concejales no ganan lo mismo que un diputado, no sé, los de la bancada que hagan una vaca y contraten un asesor técnico para que le explique las cuestiones, porque en verdad uno ve que a mí me ha tocado participar en consejos regionales de asignación de presupuesto, y la verdad es que es una chacra. Y tampoco el Estado se ha puesto las pilas en generar instancias técnicas para tener la información a mano. Entonces, súper importante, acá en política pública lo que manda es el dato. Lo que manda es el dato, lo que manda son los números y las fuentes oficiales de datos. Por lo tanto, en este caso, los números hablan. Yo sé que políticamente vende poco. Yo creo que sería un pésimo político, porque, ¿cómo se llama? Me guío por los datos y no por lo que me da más votos. A la gente no le gusta que le den malas noticias. Claro. En teoría malas noticias, porque en realidad son buenas noticias cuando alguien le dice a la comunidad lo que lo está realmente haciendo bien.
Entonces, ese sería el segundo punto que creo que es importante, ¿cierto? El primero, no prometer cosas que no pueden cumplir o que verifiquen que es factible lo que están prometiendo. Segundo, asesorarse bien y entender que aquí los datos mandan. Y tercero, yo creo que es súper importante es que en política principalmente las decisiones apresuradas de corto plazo generalmente traen desbeneficios tanto en el corto como en el largo plazo. Porque Chile es un país que tiene muchos técnicos, tiene muchos universitarios de muy buena y muy metidos. Entonces, cuando alguien mete la pata en el mundo político, se nota el tiro. Salen las cartas al director del Mercurio, salen entrevistas, sale el experto no sé qué hablando de lo que hizo un alcalde, un diputado, diciendo que fue una aberración. Entonces, no pasa piola hacer tonteras en Chile. En otros países tal vez pasa más piola, pero en Chile pasa cero piola hacer tonteras. Entonces, importante saber que las tonteras no son gratis. Y hay gente que ha destruido sus carreras políticas por hacer tonteras. Entonces, en ese sentido, responsables y recordar siempre que no es su plata. Que no están administrando su plata. Correcto. Sobre políticas públicas en transporte en zonas aisladas o alejadas, ha sido parte de la conversación que hoy día hemos tenido con Eduardo Cosman-Copia. ¿Por qué digo parte? Porque de un tema que es puntual, muy interesante, indudablemente, hemos terminado hablando de tal vez malas prácticas, tal vez la forma de hacer la política en Chile, que a veces anda buscando más el voto que el resultado realmente compatible con el interés, el bien común de todas las personas en el país. Y por lo tanto me parece extremadamente relevante que nuestros amigos y amigas de Estudio Ciudadano que ven estas conversaciones puedan conversarlo, puedan socializar en familia, con los amigos, respecto de cómo nuestros políticos administran los proyectos, cómo nuestros políticos administran la plata que juntamos todos nosotros a través de los tributos, especialmente el impuesto a valor agregado, pero todo lo demás. Los peajes también son parte de este modelo. O sea, la gente dice, oye, que es caro este peaje. Sí, pues justamente porque hay que pagar esa carretera, hay que pagar el puente y por lo tanto, cuando a veces hacemos obras que realmente no necesitamos, más tarde que temprano entonces estamos pagando una cuenta que pudimos haberla manejado de mejor manera en el tiempo. Pero Eduardo, no existen los proyectos gratis acá. Yo siempre digo eso, Eduardo, no hay nada gratis en la vida, lamentablemente. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo, Eduardo, no podemos seguir conversando en esta ocasión, así que voy a dejarte invitado desde ya para que sigamos dialogando sobre estas materias en otro momento. Seguramente van a haber muchos motivos para juntarse, así que queda hecha desde ya la invitación para poder conversar sobre esta y otras materias similares con Eduardo Cosman-Copia, ingeniero civil industrial, magíster en economía de transporte, que ha sido el invitado, que aceptó la invitación de Estudio Ciudadano esta semana para conversar de una materia tan relevante vinculada con políticas públicas de mediano, corto y largo plazo. Quiero agradecerte la conversación que hemos tenido, Eduardo, en esta ocasión, y a ustedes, amigos y amigas, los dejo invitados para la próxima semana a una conversación similar, tan interesante como esta, con gente que está realmente pensando en el país, que está pensando en cómo podemos hacer mejor las cosas, administrar mejor los recursos para satisfacer el bien común de la ciudadanía. Les agradezco la sintonía y espero verlo la próxima semana con un invitado tan interesante como este, si Dios así lo permite. Nos vemos. Gracias, Alejandro, y gracias a todos por la atención. Así que eso. Cariños a todos los que están en sus casas o en sus teléfonos viendo esto, y recuerden, es su plata, así es que no dejen que se la gasten a lo tonto. Exacto. Nos vemos, Eduardo, entonces. Eso, nos vemos, un gustazo.